estábamos haciendo cosas de protección civil y era una protección civil totalmente reactiva. Entonces, a raíz del sismo de 1985, el gobierno federal convoca a la Comisión Nacional de Reconstrucción y esta Comisión Nacional de Reconstrucción elabora lo que conocemos como las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién habrá integrado la Comisión Nacional de Reconstrucción? El gobierno, sí, efectivamente. ¿Quién más habrá integrado esta comisión? Cuerpos de auxilio, totalmente de acuerdo. ¿Quién más? Cruz Roja estaba ahí metida. Secretarías, sí, porque era parte del gobierno. ¿Quién más? Grupos de voluntarios. ¿Quién más integró esta Comisión Nacional de Reconstrucción? Exactamente, la academia. La academia jugó un papel muy importante y esa es una de las maneras en las que podemos aterrizar ese conocimiento tan importante que tiene la academia para acciones concretas en beneficio ¿de quién? De la población. Las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil indican cuáles son los 4 pilares fundamentales en los que se va a basar precisamente este sistema. ¿Cuáles eran? ¿A qué les suena? Va un poquito más allá. Prevención, sí. Esos serían, digamos, los subprogramas. ¿En qué debe de estar basado este Sistema Nacional de Protección Civil? En leyes. Entonces, para el establecimiento adecuado de un Sistema Nacional de Protección Civil se indica que necesitamos un marco jurídico. ¿Por qué? Porque no teníamos ningún marco jurídico relacionado con protección civil. Necesitábamos también una escuela de capacitación, un fondo financiero y seguro y además un centro de estudios de desastre. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber cuáles son los fenómenos que pudieran ocasionar desastres. Bien. Entonces, les voy a hablar ahora un poquito de lo que es la Ley General de Protección Civil, porque acuérdense que estamos viendo nada más introducción a la protección civil. La Ley General de Protección Civil, bueno, Comisión Nacional de Reconstrucción, ¿en qué año? Fue en el 85, y la Comisión Nacional de Reconstrucción elaboró las bases para el establecimiento que se publicaron en el 86, 1986, en mayo de 1986. 6 de mayo. ¿Y cuándo se publicó la primera Ley General de Protección Civil? En el 2000. Entonces, ese mensaje, ¿qué nos está diciendo? Pues vamos un poquito despacio, ¿no? Probablemente tengamos que imprimirle un poquito de velocidad a lo que estamos haciendo en materia de protección civil. Esa ley del año 2000 se modificó por completo y fue sustituida por la Ley General de Protección Civil vigente actualmente. ¿Y qué dice esta Ley General de Protección Civil? En términos muy generales, fue publicada el 6 de junio de 2012 y la última modificación fue todavía el año pasado. Está integrada por diferentes apartados o capítulos. Estos capítulos van desde un glosario, las atribuciones que tiene el Ejecutivo Federal, cómo se organiza el Sistema Nacional de Protección Civil, qué es un Consejo Nacional, qué es el Consejo Nacional de Protección Civil, el Comité Nacional de Emergencias. ¿Han oído lo que es el Comité Nacional de Emergencias? ¿Sí? ¿Qué es el Comité Nacional de Emergencias? ¿Quién ha oído? ¿Quién levanta la mano? No se amontonen allá, por favor. Te van a pasar micrófono. Gracias. Bueno, es en términos generales un grupo de especialistas provenientes de distintos sectores públicos, tanto privados, gubernamentales, que se reúnen. Bueno, las reuniones, digamos, más conocidas son aquellas que se hacen cuando existe alguna emergencia mayor. Hace rato nos ponían un ejemplo, ¿no? Tlalhuelilpan, perdón, para hacer precisamente tareas que estén dentro de las atribuciones de, digamos, los mandatarios que están en ese momento reunidos. Es una idea muy buena. Y este comité, el Comité Nacional de Emergencias, es una chulada de comité. Y no se trata de hacerle comercial o echarle porras o algo por el estilo. Pero el Comité Nacional de Emergencia reúne a un representante de cada dependencia que está relacionada con la atención de una emergencia. Entonces, están en tiempo real reunidos
Y en ese mismo momento se indica, oye, tenemos esta necesidad, está este problema, y en ese mismo momento el representante de cada una de las dependencias, y también están incluidos en este Comité Nacional de Emergencias grupos como la Cruz Roja, está incluido Gas Natural, están incluidos tomadores de decisiones, que en ese momento asignan recursos para atender lo que se está identificando. ¿A qué le estamos dando entonces prioridad? A la emergencia, a la reacción, pero ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Qué es lo que hay entre todos ellos? Comunicación, exactamente, comunicación. Y comunicación entendiéndola como un proceso, no nada más como que vengo, hablo y hacen como que me escuchan. No, un proceso en el que hay una verdadera retroalimentación. Por eso les pregunto tanto, no crean que es para fastidiarlos, porque quiero ver si probablemente estoy ahí sembrando la semillita de la duda o de que no estoy diciendo alguna barbaridad, pero retomo la parte del Comité Nacional de Emergencias. Imagínense entonces a tomadores de decisiones que tienen la información en tiempo real y en tiempo real están designando recursos precisamente para la atención de emergencias. Y eso solamente hace que todo sea más eficaz, eficiente y eficaz. Así es. Tenemos entonces en esta Ley General de Protección Civil conceptos como la cultura de protección civil, la profesionalización de la protección civil, lo que conocemos actualmente como Escuela Nacional de Protección Civil, grupos voluntarios, brigadas comunitarias, instrumentos financieros de gestión de riesgos. ¿Alguien ha oído de estos instrumentos financieros? Al final del curso, el día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que son Fonden y Fopreden. No, el Fopreden no es tan popular porque es precisamente una cuestión preventiva. Y el Fonden es muy popular pues porque atiende de una manera reactiva. ¿Y qué historia traemos? Totalmente reactiva, ¿no? Es muy reciente la cuestión de la prevención y mucho más reciente o incipiente la inclusión del tema de la gestión integral del riesgo. Tenemos entonces también lo que se hace con el Fondo de Protección Civil, las donaciones, lo que hacen los particulares, la detección de zonas de riesgo y atención a la población rural afectada por contingencias climatológicas. ¿Qué nos dice esta Ley General de Protección Civil? Que aunque está en revisión y la quieren cambiar y todo este tipo de cuestiones, vigente al día de hoy, la Ley General de Protección Civil establece que la protección civil, en el artículo 2, dice que es una acción solidaria y participativa. Prevé la coordinación y concertación de los sectores. ¿A qué nos referimos con esto de los sectores? Porque no quiero que nadie se vaya con dudas o con palabras que no queden al 100% claras. ¿A qué nos referimos con los sectores? A todos los involucrados en esa región, desde asociaciones civiles, gubernamentales, ONG, población en general. Bien, por ahí vamos. Dice sectores público, privado y social. Y también ahí está incluida la academia. ¿A qué nos referimos sectores si hablamos del sector público? ¿Quiénes integran los sectores? En el sector público, todas las instituciones, cada Secretaría de Estado que está establecida encabeza un sector. Entonces, mencionemos algún sector. Salud, salud es un sector. Otro. Educación, educación es otro sector. Agua forma parte de un sector. ¿De qué sector forma parte? Medio ambiente y recursos naturales. ¿Qué otro sector tenemos? Energía, Hacienda, los dineros, muy importante los dineros. Hacienda es otro sector. ¿Y formará parte de esto? Definitivamente, una parte muy importante. Otro sector. Defensa Nacional, exactamente. Marina, esos son otros sectores. ¿Y esos sectores son importantes en protección civil? Son fundamentales porque son los primeros que van a ir en el momento en el que suceda una emergencia a ayudar a la población. ¿Por qué?
porque nuestro ejército y nuestra marina están para defender la soberanía del país. No están para ir a hacer conflictos bélicos a ningún lado. El trabajo del ejército y de la marina mexicanos son defender la soberanía del país. Y entonces les decía que hay un binomio inseparable que es seguridad nacional y protección civil. ¿Cómo vamos a defender la soberanía de nuestro país? Hablando entonces de protección civil. Salvaguardando a la población, que haya orden. ¿Por qué? Porque el impacto de un fenómeno que pudiera ocasionar desastre se podría convertir incluso en un tema de seguridad nacional porque estaría trastocando a las instituciones. Entonces, debemos de hacerlo todo de la mejor manera posible y más coordinada para precisamente proteger la soberanía del país. Ya me perdí, perdón. ¿Qué vamos a privilegiar de acuerdo a la Ley General de Protección Civil? La gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones. Un poquito más adelante vamos a ver ya lo que es la gestión integral del riesgo. El ingeniero Enrique Guevara nos va a hablar de eso, y también la continuidad de operaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante, para que se apliquen medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida de la gente. ¿Será nada más la vida? No, su patrimonio, el entorno. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viviendo en sociedad. Así de sencillo. Y nuestras actividades dependen de otras personas. Y las actividades de las otras personas, así, van dependiendo de las actividades que desarrollan otros y otros y otros. Entonces, es muy importante cuidar la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Eso lo dice la Ley General de Protección Civil. Gracias. Gestión integral de riesgos. La gestión integral de riesgos también está definida en la Ley General de Protección Civil como un conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos. Supongo que han visto esta imagen en algún otro lugar. ¿Cuál es la esencia de la gestión integral de riesgos? Está en negritas. Combatir las causas estructurales, las causas de fondo, lo que realmente está ocasionando los desastres. Ojo, recordemos, los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos. Revisemos rapidísimo esta imagen, y es lo que pasó, trasládenlo a cualquier ejemplo, al que se les ocurra. Está la montañita con sus respectivos árboles. Y de repente llega una familia o una persona y dice, aquí está bonito, voy a poner mi casa. Pone su casa y esa familia o esa persona que empieza a tener necesidades. Necesidades de alimento y necesidades de sacar todo lo que se está produciendo ahí, ya sea a través de basura o de un drenaje o una fosa séptica o algo que se le parezca, en el mejor de los casos, si no es que al aire libre. Y entonces, como ya vieron que se llegó a instalar a alguien, hay más familias que dicen, pues yo también quiero vivir ahí. Y esas necesidades las cubren con lo que tienen alrededor. ¿Qué quitaron de aquí? Los árboles. Al quitar los árboles, ¿qué quitaron? La compactación de la tierra, la firmeza que tenía la tierra. Y entonces viene una lluvia y Diosito los castiga. ¿Sí o no? Y requieren su fondo de reconstrucción. No, ojo, ojo. ¿Quién construyó este riesgo? Ellos. Pásenlo al ejemplo de San Juanico. ¿Pasó igual o no pasó igual? Claro, claro, porque nos sentimos ajenos al riesgo, porque desde la infancia no traemos esa cultura de estar identificando cuáles son los peligros que pudieran ocasionar desastres. Y entonces suceden este tipo de escenas y ahí es en donde queremos que papá gobierno nos resuelva todo, ¿cierto? Cuando nosotros mismos fuimos los que construimos el riesgo. Entonces, eso es con lo que tenemos que romper. ¿Por qué?
Porque en la gestión integral de riesgo, absolutamente todos formamos una parte muy importante con todas y cada una de las decisiones que tomamos. Deme un segundito. Espérenme. Parte también de este ejemplo tiene mucha culpa el mismo gobierno. Un ejemplo claro que al menos me ha tocado ver en la ciudad de Campeche. Era una ciudad que tenía muchísimos cerros. Sin embargo, la población crece y empiezan a tumbar cerros, empiezan a construir habitaciones, empiezan a vender más terrenos, siguen tumbando cerros. Y ahorita los huracanes llegan con mucho más fuerza porque ya no tienen esa protección. El mismo gobierno tiene así que la culpa por permitir vender todos esos terrenos. Muchas gracias y ahí vienen más preguntas de mi parte. ¿Quién integra al gobierno? Mexicanos, ¿no? ¿Y con base en qué toman esas decisiones? Por un voto, probablemente. Este tema es sumamente complejo porque estamos hablando incluso de principios y de ética. ¿Quiénes son las personas que están en el gobierno? ¿Qué característica tiene el gobierno municipal? ¿Cuánto tiempo dura? 3 años. Pero de entrada son 3 años. Son 3 años. Dicen los que saben que durante el primer año empieza la curva de aprendimiento y más o menos cuando ya está algo estable, se dedican a robar para llevarse algo. Dicen, a mí no me consta, nunca he estado en el gobierno municipal, pero vuelvo a la misma pregunta, ¿quiénes integran los gobiernos municipales? Ciudadanos, mexicanas, mexicanos, ¿qué principios tenemos como sociedad que permiten que gente tome ese tipo de decisiones con base en intereses simple y sencillamente políticos? Una característica básica, elemental y primordial que deben de tener todos y absolutamente cada una de las personas que se hacen llamar servidores públicos es que antes que nada debemos pensar en el bien común. En el bien común. Y realmente, ¿qué políticos o qué servidores públicos están pensando en ese bien común? Generalmente piensan en el color de un partido o piensan en cuestiones inmediatas. Y lo que les comentaba al principio cuando me hicieron la pregunta del símbolo, la protección civil es algo apolítico. Debe de ser algo apolítico totalmente y debe trascender administraciones. La protección civil no puede ser simple y sencillamente una decisión de, sí, vamos a tirar ese cerro y vamos a construir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la carretera México-Acapulco? Tiro por viaje que hay, derrumbes, y se cierran tramos porque los tienen que estar arreglando. Tiro por viaje. ¿Quién tomó la decisión de construir esa carretera? Una autoridad, llamémosle una autoridad. Y tenemos la certeza de que esa autoridad tomó la decisión con base en un verdadero análisis de riesgo. No. Entonces, ¿quién tiene que empezar a hacer el cambio? Nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí, todos y cada uno de los que nos están escuchando en las diferentes sedes. A eso me refiero con ir sembrando la semillita. Todos tenemos que ver con decisiones diarias y esas decisiones tienen que estar basadas en el bien común. No podemos estar pensando en intereses particulares, no podemos pensar en intereses políticos o en intereses de algún grupo de presión. Tenemos que pensar en el bien común. Y cuando hablamos del bien común, ¿quiénes tienen prioridad? Los más vulnerables. ¿Y por qué serán los más vulnerables? ¿Qué es lo que menos tienen? Recursos. Y es todo tipo de recursos. Recurso económico,
Incluso pensemos en la vivienda y ni qué decir del conocimiento. Les comentaba, hay que empoderar a la sociedad. ¿Cómo la empoderamos? Con conocimiento. Con conocimiento. Si no cuentan con conocimiento, si no cuentan con las herramientas, ¿cómo se pueden defender? Y tenemos ahí un círculo vicioso muy grande con el que también tenemos que romper. La gente más vulnerable, ¿en qué está pensando? Antes que el patrimonio. En sobrevivir. En sobrevivir. Están pensando en lo que van a comer el día de hoy. ¿Cómo le van a hacer para comer, para que coman ellos y coman sus hijos el día de hoy? Si satisfacen eso, probablemente piensen en otra cosa. Pero ¿cómo le vamos a hacer para que la gente empiece a pensar un poquito más allá? La gente necesita satisfacer esas necesidades básicas. ¿Cuáles son así como que las elementales? Alimentación y salud. Vivienda. Esas son las así como que elementales, elementales, elementales. ¿Qué pasaría? Por eso les comentaba, multisectorialidad. La gestión integral del riesgo no tiene nada más que ver con que llegó ya el fenómeno y vamos a hacer algo para atender a la población. Estamos hablando de que la gestión integral de riesgos, les comentaba el ingeniero Bravo, ¿cuántas etapas tiene? 8. ¿Y qué estamos haciendo en cada una de esas 8 etapas? ¿Qué estamos haciendo en la previsión? ¿Qué estamos haciendo en la prevención? ¿Qué estamos haciendo en la mitigación? Hablando de acciones concretas, pensando en cada uno de los ciudadanos. Y les comentaba, ¿cuál es el actor más importante? El gobierno local. ¿Cuál es el orden de gobierno más cercano a la población? El gobierno local. El gobierno local entonces tiene se me fue la palabra, espérenme. Tiene obligaciones y tiene una responsabilidad, exactamente, muy grande, porque necesita conocer cuáles son las características de su población y necesita empezar a satisfacer esas necesidades básicas para que entonces la gente empiece a pensar un poquito más a largo plazo, no nada más en lo inmediato, en la coyuntura, en sobrevivir el día de hoy. Y eso solamente va a ser, insisto, empoderando a la gente. Y vuelvo a lo mismo, es muy fácil señalar, indicar, criticar o decir es culpa del gobierno, pero hagamos ese análisis. ¿Quién integra al gobierno? ¿Quién está educando a los ciudadanos que forman parte del gobierno, que realmente son quienes van a tomar las decisiones? ¿Y realmente estamos consiguiendo que la protección civil trascienda las administraciones? No, no. Por eso es muy importante que hablemos las cosas como son y empezar a señalarlo. Y probablemente le caigamos mal a algunas personas. Lo digo por experiencia propia. Dígame. Sí, buenos días. Mira, yo considero que más que nada es fomentar un poco de cultura y que la misma población se acerque hacia protección civil, ¿no? O sea, que vean a protección civil realmente como un aliado, no que lo vean como alguien que quiere venir a querer perjudicar o algo por el estilo. Yo vengo de Ciudad del Carmen, Campeche. Lamentablemente hay un área en Ciudad del Carmen que es de los manglares, permitieron, como dice, desgraciadamente permitieron que se llenara toda esa de gente. Ahorita se vienen las crecientes, los huracanes y todo eso, y toda esa gente sale afectada. Y se viene de nuevo todo contra el mismo gobierno, porque no nos apoyan, que porque no hay la manera de cómo llegar del apoyo hacia allá. Pero el mismo gobierno fue el que permitió que realmente esa gente estuviera en esos asentamientos. O sea, nunca les dio la cultura realmente, ¿no? Que nunca les explicó. Y es lo que pasa, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, tratar de que vean a Protección Civil realmente como un aliado, ¿no? Palabras clave. La protección civil es un aliado. Y otra cosa, eso independientemente del curso o mis opiniones, que espero que no me cuesten el trabajo, ¿quién elige a los gobernantes? Pues nosotros, ¿no?
Igual y no se queda por el que nosotros votamos. Pero ¿quién les exige cuentas? Nadie. O sea, para nosotros la democracia es voy, emito mi voto y tan tan. ¿Y quién busca esa retroalimentación? ¿Quién exige cuentas? ¿Quién va y le dice, oye gobierno, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Existen herramientas? Sí, sí existen herramientas. Ya está el INAI, que favorece el intercambio de alguna manera de información, así como que preguntándole al gobierno para empezarlo a cuestionar, para saber que realmente estamos atentos de lo que están haciendo y que sí nos importa lo que están haciendo, porque las decisiones que está tomando el gobierno, ¿en quién repercuten? Pues en nosotros. Entonces no se vale decir es culpa del gobierno cuando nosotros ni siquiera estamos cuestionando las decisiones que está tomando el gobierno. Tenemos que participar, tenemos que involucrarnos y tenemos que cuestionar, y le guste a quien le guste y le pegue a quien le pegue, con la pena. Los diputados, pasa lo mismo. ¿Cuánta gente le pregunta a su diputado, oye, ¿por quién votaste? ¿Por qué ley votaste? ¿Qué propuestas has hecho? ¿Quién lo hace? Nadie. Y entonces, pues como nadie les está dando seguimiento, pues hacen lo que quieren, ¿no? Se desaparecen y volvemos a establecer un círculo vicioso en el que unos toman las decisiones por nosotros, pero nosotros no decidimos romper ese círculo vicioso para convertirlo en uno virtuoso. Entonces, ¿de quién es culpa? De todos, porque nos lavamos las manos, así de sencillo. ¿Me ayudas con el micrófono, Moisés? Por favor. Dígame. Gracias, buenos días. Buenos días. Guillermo Vázquez, vengo de Monterrey. Gracias. Tiene toda la razón en lo que está comentando y tengo una duda. O sea, he visto, por ejemplo, allá es muy común que los reglamentos de construcción municipales nos los pasamos por el arco del triunfo y eso es a todos los niveles, no necesariamente la gente más vulnerable. Vemos y tristemente como sociedad, ¿no? Para ahorrarnos una cantidad considerable de dinero, le dejamos el tema estructural, el tema eléctrico, al albañil, y no quiero hacer de menos, ¿no?, la profesión, sino que dejamos la seguridad de una vivienda, si hablamos a nivel micro, se lo dejamos al albañil, en donde por cultura o por paradigma no solamente escarban 1 metro para poder hacer una zapata, y si por alguna razón el municipio te para la obra, lo arreglas con dinero. No hay una revisión, no nos obligamos a que estos reglamentos de construcción realmente se lleven a cabo. Entonces, ¿de qué manera pudiera la Protección Civil tener esta interacción tanto con los municipios para poder empoderar al ciudadano que sepa que se tienen que hacer las cosas en forma correcta, pero también dar la forma o las bases para que lo llegue a hacer y no querer agarrar la solución más fácil, que es la que venimos haciendo día a día? Creo que me acaba de hacer una pregunta un poquito con trasfondo filosófico. Porque lo que usted me acaba de describir se llama en una sola palabra, corrupción. Tan simple y llano como eso. Es corrupción. Y no nada más pasa en Monterrey, pasa también en la Ciudad de México, por eso mi expresión así de, ¡ay, ching! Y en todo el país, en todo el país. ¿Qué condiciones son necesarias para que haya corrupción? Dos personas. Dos personas. Dos personas, autoridad y el que la propone. Así es, el corrupto y el corruptible, muy bien dicho. Y puede ser, por favor, y puede ser tanto la autoridad como el ciudadano. ¿Y por qué sale esto de la corrupción? Dicen, y yo estoy totalmente convencida de eso, que la corrupción mata. Esa es la traducción. La corrupción mata. ¿Y por qué tenemos corrupción? Porque hay dos partes.
cuáles son, vuelvo a lo mismo, los principios de esas dos partes? ¿Cuál es la ética que está respaldando el actuar de esas dos partes? Por eso le decía que es una pregunta más bien filosófica. ¿Cómo le podemos hacer? Existen estas figuras de los terceros acreditados, que son muy cuestionables y que hay mucha gente que dice, oye, no, yo vivo de tercer acreditado y yo sí hago bien mi trabajo, y hay también quien dice, no, pues ay, me la medio llevo, ay, me la campechaneo. ¿Y cómo le hacemos? Regreso un poquito a esta parte. Una demanda de la sociedad es que el aparato burocrático sea cada vez más pequeño. Si cada vez es más pequeño, entonces ya no tenemos suficientes personas para que vayan a supervisar, suficientes personas para que hagan inspecciones o para que estén revisando que la normatividad se cumpla como dice el papel. Otra cosa, México es un país de leyes. Tiene una cantidad vasta de leyes, impresionante de leyes. ¿Y cuántas de esas leyes se cumplen? Muy poquitas. Y se cumplen muchas, pues dependiendo de la interpretación que le da la gente. Y volvemos a lo mismo, la lana también. ¿Cuánta lana hay de por medio? ¿Y cuánta lana hay de por medio? Esas decisiones entonces, ¿se tomaron pensando en el bien común? No. Se tomaron pensando en intereses particulares, que generalmente son intereses económicos. Y entonces, ¿a qué problema nos enfrentamos? Al que les acabo de decir, la corrupción mata. ¿Y quiénes están cometiendo esos actos de corrupción? Mexicanas y mexicanos. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo le hacemos para romper, vuelvo a lo mismo, con ese círculo vicioso para que sea entonces un círculo virtuoso? Y depende mucho de las acciones que tomemos todos y cada uno de nosotros. No nos vayamos muy lejos. ¿Qué principios se están inculcando ustedes a sus hijos, a sus nietos en caso de que los tengan? ¿Cuánta gente, y no me van a dejar mentir, cuánta gente realmente respeta actualmente a la figura de un policía? Pues casi nadie. ¿Cuántas ladies y lords vemos con mucha regularidad que son viralizados porque le insultaron a la autoridad, porque le faltaron el respeto a la autoridad? ¿En dónde está el respeto? ¿En dónde está el respeto como sociedad? Y ese pequeño ejemplo que les estoy dando, vamos a traspolarlo a todo esto que implica la protección civil. La parte del seguimiento de los reglamentos y de las normas de construcción es una cuestión delicadísima, porque de ello depende la vida de la gente que habita o que utiliza las instalaciones que fueron construidas o no con base en normas y reglamentos, o que simple y sencillamente hicieron o no hicieron ese análisis de riesgos para construir una unidad habitacional o para hacer un desarrollo lujoso o algo por el estilo que afecte diferentes comunidades por el impacto que tenga. Simple y sencillamente, mientras no empecemos como individuos a tomar decisiones basadas en el bien común, vamos a seguir enfrentándonos a ese tipo de cosas. Y la solución, híjole, está bien complicada porque necesitaríamos una varita mágica como para ir reprogramando a la gente y empezarles a inculcar principios y valores de la vivencia en sociedad, la convivencia en sociedad y todo lo que ello conlleva. Básicamente, el respeto a los ámbitos que ustedes quieran, a todo, absolutamente a todo. Entonces, vuelvo a lo mismo, y discúlpenme que sea un poquito reiterativa, lo que me gustaría es empezar sembrando esa semillita, que de cada uno de ustedes depende ir haciendo ese cambio. Y probablemente si observamos algo, no quedarnos callados. Ya hay diferentes herramientas que nos permiten exponer o exhibir cuál es la problemática y que se le dé seguimiento y parar las cosas aunque ya estén empezadas. Ahorita, yo no sé si sea el mejor ejemplo, pero ahorita les puedo decir que al menos en la alcaldía Benito Juárez están paradas una cantidad impresionante de obras y de construcciones. Obviamente eso ha tenido repercusiones económicas para todas las empresas encargadas de construcción,
porque pues están parados y simple y sencillamente ya tenían programada y contratada a la gente, la maquinaria, todo el material que se iba a utilizar y al menos hicieron una pausa para reflexionar. A ver, espérame, ¿estamos haciendo bien las cosas? Y ahorita, eso es del 2017 para acá. Hay algunas construcciones que llevan 2 años paradas. Y no es nada más por la cuestión de cubrir requisitos. ¿Realmente se están haciendo las cosas como se tienen que hacer? Y ese es el análisis que tenemos que seguir haciendo. Ahorita un poquito más adelante les voy a hablar de toda la normatividad que deberíamos de conocer como personas que estamos involucradas en protección civil y van a decir, espérame tantito. Incluso cuando yo estaba haciendo el análisis dije, ¿en qué me metí? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque dígame, espérame tantito. Estamos mencionando que la corrupción, pero estamos dejando a un lado también el desconocimiento. Y se da mucho dentro de protección civil. Claro ejemplo, en las redes estuvo circulando un video de poner a alguien que conoce totalmente de protección civil y que va a tomar acciones. Estamos en el proceso en este momento de hacer una protección civil de reactiva a preventiva. Y caemos en lo que veníamos acostumbrados a que la gente está esperando a que les llueva para pedir una cobertor y una colchoneta. Yo creo que también ahorita es muy importante que también se legisle para que la protección civil en los municipios trascienda, no que se quede de una autoridad. Es el desconocimiento también el que nos lleva a los problemas que tenemos, ¿no? No únicamente como protección civil, sino las áreas que van relacionados en general. Y tiene mucha razón. Espero que estemos tomando nota de todas las críticas para ver de qué manera las incorporamos y que se vuelva entonces en una acción que dé resultados. ¿Cómo podemos ir resolviendo esa parte del conocimiento? Con capacitación y profesionalización. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también nos enfrentamos a muchas otras cosas como bendita y no puedo decir el antónimo completamente, pero bendita y cuestionable, por así decirlo, autonomía del municipio. El artículo 115 constitucional es un arma de doble filo, ¿no? Porque empodera al municipio de una manera impresionante en cuestión a obras, servicios, impuestos y una gran cantidad de cosas, y eso hace en muchas ocasiones que el municipio se sienta como que, algunos municipios pues como que están en otro nivel, ¿no? O sea, exacto, están por arriba del Estado y hasta de la Federación, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo esta parte de la autonomía del municipio, pero sí deberíamos de encontrar esa parte en la que los hagamos totalmente responsables de la protección civil y de que trascienda la protección civil. La protección civil no se puede estar reinventando cada 3 años o cada 6 años. O sea, la protección civil tiene una evolución que debe de irse respetando porque no, y bueno, es en general a todo el gobierno. O sea, no podemos estar hablando de reinventar a todo el gobierno cada 6 años o cada 3 años, porque los avances que se tienen van para atrás. Y se quiere descubrir el hilo nuevo con cada cambio de administración. Entonces aquí tenemos que hablar pues mucho de sentido común, de pensar nuevamente en el bien común. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues bueno, tenemos que profesionalizar a los servidores públicos, no nada más en protección civil, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Hablen del sector que quieran, mencionen el sector que quieran, y todos y cada uno de esos sectores necesitan especialistas. No puedes hablar de energía y al día siguiente volverte o quererte volver un especialista en trabajo, ¿no? O sea, ¿dónde está la lógica de eso? Perdón, pero no. Se va perdiendo el conocimiento y eso es precisamente lo que hace que nos quedemos estancados. ¿Y cómo tenemos que hacer entonces para evolucionar como sociedad? Tenemos que ser más críticos, tenemos que involucrarnos más, tenemos que ser más participativos y protección civil puede ser la punta de flecha. Yo honestamente soy una enamorada de la protección civil.
Yo llegué a este centro tocando la puerta queriendo hacer mi servicio social y digo, desde entonces no se han podido deshacer de mí. Pero soy una apasionada de la protección civil porque desde mi perspectiva la protección civil podría cambiar la vida de la sociedad, podría cambiar completamente a México. ¿Por qué? Porque si hablamos de una verdadera gestión integral del riesgo, estaríamos cambiando incluso la manera en la que vive la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque les estaríamos dando suelo firme, porque les estaríamos dando una casa que no se les caiga con un temblorcito de 3 o 4 grados. Bueno, estoy exagerando, de 5 grados. Entonces, es pensar un poco más allá. Imagínense la calidad de vida de esas personas a las que les pudiéramos ir cambiando la vida, no resolviéndoles nosotros, sino dándoles las herramientas para que entonces ellos puedan empezar a tomar decisiones, que ellos puedan ir arreglando su casa, que puedan ir pensando en su drenaje, que puedan ir pensando en electricidad, en que tienen que pensar en una cuestión preventiva en materia de salud. Imagínense cuánto nos ahorraríamos en cuestiones preventivas en materia de salud. Tan sencillo como la diabetes. ¿Cuánta gente diabética tenemos ahora en el país? Dejen ustedes con sobrepeso. ¿Cuánta gente con diabetes tenemos ahorita? Son millones de mexicanos que luego ni tienen para comer y se tienen que estar comprando o la metformina en el mejor de los casos o se tienen que estar inyectando. Y eso ya es diario hasta donde les dé la vida. ¿Y ese qué costo implica para el país? ¿Tienen idea? Más del 20% del PIB está dedicado a salud. Imagínense, más del 20% del PIB. Hagamos una comparación. ¿Qué porcentaje del PIB se dedica a defensa nacional? Hay que involucrarnos, hay que documentarnos un poquito más. 1.5% del PIB. Imagínense nada más. Ni quiero decirles lo que se invierte en prevención de desastres. Cambiemos de tema. Ah, no, ¿verdad? Porque ese es el tema. Sistema Nacional de Protección Civil. Nuestra ley lo define como el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, todo. Todo entra en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y no solamente todo. ¿Qué más entra? Todos. Todos formamos parte del Sistema de Protección Civil de una manera u otra. Y entonces, ¿cuál es el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil? Ya lo habíamos platicado. En pocas palabras, se trata de proteger a la persona, su patrimonio, el entorno, ante la eventualidad de los riesgos y peligros que presentan los agentes perturbadores. Esto es en el corto, mediano y largo plazo, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento a la población. ¿Cómo está organizado el Sistema Nacional de Protección Civil? Se ve medio complicado, pero no lo es tanto. Platicábamos de lo que son los sectores. Entonces ya sabemos que cada Secretaría de Estado le compete un sector. El presidente de la República es quien está a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil, del color que quieran. El presidente de la República es la persona que siempre va a estar a cargo del Sistema Nacional de Protección Civil. En esta administración, en la anterior, en la que sigue, insisto, del color que quieran. Por eso, la protección civil debe de ser apolítica. A partir de esta administración se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los legisladores decidieron que Protección Civil pasara de la Secretaría de Gobernación justo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Secretaría fue una decisión, pues no nos toca más que acatar las decisiones. Y tiene una subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz. En todo ese nombre de esa subsecretaría se asigna entonces la tarea de protección civil a la Coordinación Nacional de Protección Civil.
La Coordinación Nacional de Protección Civil está integrada por 4 direcciones generales. ¿Cuáles eran los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Protección Civil? Marco jurídico. El marco jurídico está a cargo de lo que conocemos actualmente como la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de protección civil, que no solamente revisa, sino lo que está buscando es que haya una armonización en la legislación en materia de protección civil. Marco jurídico. ¿Qué otro dijeron? Una escuela de capacitación que está a cargo del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Qué otro? Un fondo financiero y de desastres a cargo de la Dirección General para la Gestión de Riesgos, que es la encargada precisamente de llevar los instrumentos financieros del Sistema Nacional de Protección Civil. Y quedaba por ahí el Centro de Estudio de Desastres, que precisamente es el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aunado a esto, tenemos un área operativa que es precisamente la Dirección General de Protección Civil. De manera de asesoría, el Sistema Nacional de Protección Civil cuenta con los comités científicos asesores. Y estos comités científicos asesores son de acuerdo a al tipo de fenómeno. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un comité científico para fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sobre ciencias sociales. También tenemos un comité muy importante que es el Comité del Volcán Popocatépetl. Dentro de esta estructura está también el Consejo Nacional de Protección Civil. ¿Quiénes creen que integran este Consejo Nacional de Protección Civil? Los secretarios de Estado. ¿Quién más? Los gobernadores. Absolutamente todos los, ¿cuántos? 32 gobernadores de las entidades federativas. ¿Y cuántos secretarios de Estado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hay que documentarse. 19 y la Consejería Jurídica. Son 20 dependencias de la Administración Pública Federal. Bueno, en términos muy generales, en el orden federal, ese es el Sistema Nacional de Protección Civil. Dígame. No crítica, comentario. ¿Por qué se permite que retrocedamos más de 20 años cuando se crean las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil que da en pie al SINAPROC? Así estábamos. Protección Civil dependía de una subsecretaría que veía protección civil y veía cárceles. Exactamente. Y estaba en un 1, 2, 3, cuarto nivel de gobierno. Después se logró que protección civil fuera gobernanza y gobernabilidad. Y dependió de la Secretaría de Gobernación desde mi punto de vista debería de depender para poder coordinar y orquestar las labores de prevención. Y hoy día, en la 4T, regresamos 20 años y Protección Civil le dan el carácter nuevamente sin importancia a depender de una secretaría que tiene una subsecretaría que lo que más le importa es ver la paz social y esto es ver reclusorios. Los reclusorios federales los ve la misma persona que ve Protección Civil, lo cual es muy lamentable. Me consta que en el sexenio pasado, el coordinador de Protección Civil hablaba directamente con el presidente, sin esos 4 niveles intermedios. Y es lamentable que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, siendo preventivo y un órgano de este tamaño, no ponga el grito en el cielo cuando estamos permitiendo retroceder 20 años de lo que ya habíamos ganado. Me dejó sin palabras. Lo siento, me dejó sin palabras. Sí, un retroceso. Nada más de 20 años. Nada más de 20 años. Mire, me gustaría retomar un poquito todo esto que les he comentado de cuestiones, o sea, la protección civil debería de ser apolítica, definitivamente. La protección civil es una cuestión totalmente de gobernanza, definitivamente. Pero también me queda claro que quienes toman estas decisiones, pues no tienen toda la información. O sea, eso a mí me quedó clarísimo. Sí, exacto. Cuando uno ve la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el tema de protección civil es solamente una atribución
que medio tiene la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea, esta secretaría tiene como 30 atribuciones, estoy exagerando, tiene muchas atribuciones y todas, como usted bien señala, están relacionadas con prevención del delito, combate del delito, reclusión y una gran cantidad de temas que son ajenos a la protección civil. Entonces, no, quien hizo este encasillamiento o este etiquetado, probablemente le faltó conocimiento y pues el tema es que ahora lo tenemos que hacer de esa manera porque incluso se modificó la ley orgánica de la Administración Pública Federal, se creó una nueva secretaría en la que formamos parte ahora como Protección Civil y pues desafortunadamente como institución nosotros solamente podemos hacer lo que esté escrito. Y pues lo que está escrito es que ahora nosotros formamos parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, ¿de qué nos sirve como órgano asesor el Senapred? Don Enrique Guevara, lo conozco hace 20 años, tiene mi reconocimiento y tiene mi admiración. Pero quien nos coordina a nivel nacional era un secretario particular de un funcionario en Tabasco. Y solo por eso está ahí. Muchos presidentes municipales saben muchísimo más de protección civil que la figura coordinadora. Y luego entonces, ¿qué se va a hacer? Es mi pregunta. Seguir trabajando. Lo que yo le digo a mi jefe es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos hasta donde nos deje. ¿Qué tal? Buen día. Yo creo que parte de nuestras responsabilidades es el crear estrategias precisamente para la reducción de riesgos institucionales. Y como área estratégica deberíamos pugnar por la autonomía. Por ejemplo, del área de gestión integral de riesgos. Si no de todo protección civil, sí de un área, ¿no? Es que suena muy bonito. Y la verdad, sería lo ideal, sería deseable. Esa parte de la autonomía, yo incluso lo veía a Protección Civil como un órgano constitucional autónomo, ¿no? En el que, a ver, todos le tienen que entrar con base en lo que nosotros estamos estableciendo. Pero la visión que tenemos algunas personas sobre protección civil no es precisamente la que tiene el gobierno en turno. Y tenemos que ser realistas en ese sentido. Por eso la parte que les comentaba de que debemos cuestionar, debemos preguntar y debemos darle seguimiento, debemos ser más participativos. Entonces, si me preguntan a mí, definitivamente deberíamos de ser órgano constitucional autónomo, porque está el IFE, está el INAI, está Derechos Humanos, o sea, son temas que realmente son importantes y son básicos para seguridad nacional. Entonces, ¿por qué no ser también un órgano constitucional autónomo? Pero actualmente ya están muy cuestionados incluso los órganos constitucionales autónomos. Por favor. Gracias, buenos días. Buenos Creo que aquí vemos muchas cosas en cuestiones de lo que es la protección civil, que tiene una definición ya bien establecida. Muchos de los que estamos aquí también somos más operativos, ¿ok? Entonces, digo muchos, a lo mejor algunos son de cuestión administrativa, otros tienen alguna jerarquía a nivel dependencia y otros más somos en operatividad. Mi punto es así como muy específico. Nosotros somos aquí responsables también de la parte de la cultura de la protección civil, porque nosotros somos parte de la población también. No podemos hacer caso omiso a que, así como nosotros en algún momento nos involucramos aquí en lo que es la protección civil dentro de la operatividad o a nivel administración, tenemos la obligación en que nosotros seamos también multiplicadores de todo lo que nosotros venimos aprendiendo aquí en otros lugares. Hablabas hace un rato sobre la capacitación. La capacitación es muy extensa.
pero más aún de todo esto, de preguntarnos el por qué no se hace o se ha dejado de hacer, pongamos nosotros nuestro granito de arena en lo que nos corresponde como población, porque digo, el hecho de que yo esté en la operatividad no quiere decir que yo esté exenta de que algún fenómeno perturbador toque a mi persona o a mi familia o a la comunidad en la que yo habito. Gracias. Muchísimas gracias por palabras tan sensatas. Muchas gracias. ¿Otra participación, por favor? Gracias. Bueno, tengo una pregunta y un comentario. Bueno, la pregunta va más encaminada a la parte precisamente de, en este caso, los comités científicos asesores. No sé si con base en la reforma adicional que se hizo donde se mencionan los fenómenos astronómicos, exista precisamente un comité científico especialista en. Y la segunda, es un comentario muy, digamos, puntual, considero, que más que tener aún una cultura de protección civil o fomentar esa cultura de protección civil, es necesario primeramente hacer hincapié en una de autoprotección. Y hasta ahí lo dejo. Excelente. Sí, no tenemos como tal un comité científico asesor, pero sí tenemos un grupo técnico que se está encargando de el estudio de todas estas cuestiones de los fenómenos astronómicos. Se reúne con cierta regularidad y se está trabajando de manera muy conjunta con la NOT, que es el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Vamos de la mano con la UNAM, vamos de la mano con Comisión Federal de Electricidad, y lo que se está haciendo es buscar cuáles serían las vulnerabilidades de inicio, por ejemplo, ante las tormentas solares, que probablemente han escuchado de la tormenta Carrington. No sé si han escuchado, ¿sí? Bueno. Se espera que en algún momento suceda algún evento similar. Cuando sucedió la tormenta de Carrington, pues no teníamos todas las telecomunicaciones que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos si vuelve a suceder algo así en estos días? Y se trata precisamente de estar preparados y tener ahí un programa de respaldo que nos permita seguir operando en la medida, ahora sí que lo mejor posible, en caso de que se presente este tipo de fenómenos. Y la parte de la autoprotección. Fundamental. Y algo por lo que estamos peleando ahorita es porque esto esté incluido en la educación básica. Educación básica, llámese desde primero de primaria, segundo, no nada más que tengamos una materia como tal, sino que forme parte de toda la estructura curricular. Obviamente este trabajo es titánico, porque se trata de sensibilizar a una gran cantidad de autoridades y además de traducir eso en un esquema educativo que ahorita, pues la verdad, ya están definiendo muy bien y no están considerando este tema, a pesar de que durante mucho tiempo hemos estado poniendo el dedo en el renglón e insistiendo, oigan, esto debe de ser abordado de manera integral y debe de incluirse en todos los niveles escolares. Bueno, voy a avanzar un poquito más. No les terminé de comentar, perdón. Esto es en el orden federal y tenemos también sistemas estatales y sistemas municipales de protección civil. En cada entidad federativa existe un Consejo Estatal de Protección Civil y una Unidad Estatal de Protección Civil que ahora se denominan de diferentes maneras. En algún lugar se llama, está a nivel de Secretaría de Estado en algunas entidades federativas, como en el caso de Chiapas, y hay otros lugares en el que es una coordinación general, como el Estado de México. Hay otros lugares en los que es una dirección general. Entonces, ahí, pues obviamente lo que tenemos que hacer es impulsar que tenga más o menos el mismo nivel en todas las entidades federativas y que se le dé la importancia que tiene. También tenemos las unidades municipales de protección civil, que desafortunadamente no en todos los municipios, pero sí en la mayoría se cuenta con consejos municipales de protección civil. Y muy importante, las unidades internas de protección civil. ¿Por qué? ¿Quiénes van a ser las primeras personas que tengan contacto con la población en caso de que suceda algo? Pues ellos. En caso de que sucediera algo, toco madera, en Senapred, ahorita, ¿quiénes nos ayudarían? Nuestra unidad interna de protección civil.
Y bueno, todo se trata de proteger o salvaguardar a la población. Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Civil, lo voy a comentar muy rápido, esto seguramente ya todos lo conocen. Cuando ocurre algún fenómeno que pueda ocasionar alguna emergencia o un desastre, la primera instancia que entra en acción es el gobierno municipal. Si se ve rebasada su capacidad, el gobierno estatal entra en apoyo al gobierno municipal. Y si aún así de manera conjunta se ve rebasada su capacidad, el gobierno federal es el que apoya. Si todos estos niveles de gobierno, órdenes de gobierno se ven rebasados, entonces se declara el estado de emergencia. ¿Cuándo fue la última vez que se declaró estado de emergencia? No. Ojo, se declara estado de emergencia cuando se pide el apoyo internacional. No. No se quiebren tanto la cabeza. Nunca, exacto, exactamente. No nos hemos, algo probablemente hemos estado haciendo bien, algo, no digo que todo, algo, y no nos hemos visto en la necesidad de que México declare en estado de emergencia. ¿Eso qué implica? Solicitar el apoyo internacional. Toda la comunidad internacional se volcó a ayudar a México en los sismos de 2017, pero eso no significó que México se declaró en estado de emergencia. Ellos ofrecieron ayuda, ellos dijeron, oye, yo quiero ir, quiero mandar especialistas, quiero hacer, bienvenidos. Tampoco se pueden cerrar las puertas, ¿no? Y bueno, hablemos de leyes. No voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero cuando le preguntamos a los abogados de alguna institución que empieza con C y termina con D, ¿cuál es la legislación que aplica o que debemos de revisar en materia de prevención de desastres o que nos aplica como institución? Muy sencillo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Palomita. Ley Federal de Archivos. Pues esa le aplica a todos, ¿no? A los que estamos en el gobierno, a todos. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pues también porque los recursos están ahí involucrados. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, porque en teoría si no hacemos bien nuestro trabajo, nos van a sancionar. Y puede ser desde una amonestación verbal hasta la inhabilitación, que deberían de ser más fuertes, pero bueno. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Bueno, tenemos acceso a la información. Ay, perdón. Ya me adelanté. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Bueno. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ah, la repetí, discúlpenme. Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción. Y Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y yo dije, bueno, está bien. Mejor, yo no soy abogada, gracias a Dios. No tengo nada contra los abogados. Pero, ¿por qué no hacemos un análisis un poquito más a fondo? Si estamos hablando de la multisectorialidad y de que tenemos que entrarle a todo como protección civil, estas son las leyes que nos competen y que al menos debemos conocer o al menos saber qué es lo que dicen. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que les pongo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal? Es infraestructura. ¿Qué pasa si nos quedamos sin caminos, puentes y autotransporte federal? Se interrumpen comunicaciones, deja de haber tránsito de mercancías, de gente, de todo. ¿Por qué les habré puesto la Ley de Ciencia y Tecnología? Exactamente, investigación. ¿Y cómo le vamos a hacer para beneficiarnos de esa investigación? Cooperación internacional para el desarrollo. ¿Nosotros sabemos todo? No. Entonces vamos a ayudarnos de quienes sí saben. ¿Por qué no empezar esos vínculos de cooperación internacional para entonces hacernos de ese conocimiento y después podérselo pasar a la población? Hidrocarburos. Tlahuelilpan, exacto.
¿Qué pasó ahí? Se hizo un manejo adecuado de combustible, supongo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer un poco. Energía geotérmica. ¿Cómo se obtiene la energía geotérmica? ¿De dónde se saca? Del subsuelo. ¿Tendrá algo que ver con lo que hacemos? Pues claro que sí. Industria eléctrica. Generación de electricidad. Exactamente. ¿Será nada más generación de electricidad? ¿Qué pasa con las líneas de alta tensión? La transformación. ¿Qué pasa? ¿Cualquiera se puede ir a instalar ahí abajo? ¿Por qué? Hay riesgo, exactamente. Y debemos de conocer todo eso. ¿Por qué les habré puesto derechos de las personas adultas mayores? Exactamente, son grupos vulnerables. ¿Será lo mismo hacer la evacuación de una persona de 20 años que de una persona de 80 años? Pues no, tenemos que ser considerados de las características de cada una de las personas como individuos. ¿Por qué les habré puesto obras públicas y servicios relacionados con las mismas? Infraestructura, exactamente. Planeación, la ley de planeación. ¿Cada cuánto le ponemos atención a esa ley de planeación? ¿Cómo? ¿Cada qué? Cada 6 años. ¿Por qué? Exactamente. Y la ley de planeación dice que cada gobierno debe desarrollar su Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué debe de estar incluido? Exactamente, la protección civil y después la gestión integral del riesgo. Ley de premios, estímulos y recompensas civiles. Exacto, el Premio Nacional de Protección Civil. Ley de puertos. Ya lo han dicho. Sí, zonas costeras, pero ¿por qué? ¿Qué son los puertos? Infraestructura. Y exacto, ahí llegan una gran cantidad de insumos. Ley de responsabilidad civil por daños nucleares. Laguna Verde, así de sencillo. Laguna Verde y cuantas otras cosas más tengan que ver con cuestiones radiológicas o nucleares. Ley de seguridad nacional. ¿Qué binomio va de la mano? Protección civil y seguridad nacional. Ley de vivienda. ¿Cómo ven? ¿Tendrá que ver o no tendrá que ver con lo que hacemos nosotros? Bueno, esa porque nos la impusieron, pero bueno, Ley Federal de Republicana, esa, de austeridad republicana, ¿sí o no? La tenemos que, acuérdense, como servidores públicos estamos obligados a cumplir lo que está escrito, lo conozcamos o no. Entonces, pues no nos queda más que conocerlo, leer. Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, grupos voluntarios. Ley Federal de Entidades Paraestatales. Mencionen una paraestatal. CFE, otra. Pemex, otra. La UNAM. ¿Tendrán o no tendrán que ver con nosotros? Claro que sí. Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues claro, ¿verdad? Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado. ¿Qué volé? Ay, perdón, Ley de Responsabilidad Ambiental. ¿Sí tiene que ver o no tiene que ver? Claro. Armónico, muy bien. Responsabilidad patrimonial del Estado. ¿A qué se referirá eso? No va tanto por ahí. Esto tiene que ver con sancionar las acciones del gobierno que afectan directamente al patrimonio de los ciudadanos. ¿Cómo ven? Algo así. El punto es que mediante esta ley, el Estado está obligado a… No, se me fue la palabra, espérenme, denme un segundito. Cuando se les paga, cuando se les afectó. Indemnizar, gracias. Está obligado a indemnizar a los particulares que se vean perjudicados por actividades del Estado. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
¿Tendremos o no tendremos que ver con eso? Pues claro que sí. ¿Han oído eso de los sistemas de alerta temprana? ¿Qué óvole? Y hay más. Ley Federal del Mar. Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de desvío para la fabricación de armas químicas. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Nos guste o no nos guste, tenemos que revisarla. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General de Asentamientos Urbanos. ¿Qué óvole? Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Asentamientos humanos, perdón, se me fue. Ley General de Cambio Climático. Ley General de Comunicación Social, Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Educación, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley Minera. ¿Tenemos o no tenemos trabajo? Muchísimo. ¿Y de quién depende que revisemos esto? De nosotros nada más. Y si seguimos nada más viendo las cosas de una manera aislada, sin integrar todo lo que nos corresponde, ¿en qué vamos a incurrir? En lo mismo. No lo pensemos tanto. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar las cosas, para romper ese círculo vicioso? Ya ni les digo de las normas, ¿verdad? ¿Qué tendrán que ver las normas? Todo, porque ya es para cuestiones más operativas. Y no las voy a mencionar todas porque nos vamos a tardar muchísimo y ya me dijeron que ya me excedí de tiempo. Y tienen razón porque, a ver, ahí va. Y faltan, ¿eh? Faltan. De toda esta lista que les voy a poner, todavía faltan porque son muchísimas las normas que debemos conocer en el trabajo de materia de protección civil y gestión integral del riesgo. Además, ¿creían que había acabado? No. Son muchas, es mucho trabajo. Y faltan, exactamente. La de hospitales me faltó. La de hospitales se acaba de publicar. Esta sí es la última. Más o menos. ¿Hacia dónde vamos? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Hacia un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones. Y esa toma de decisiones debe de ser basada en el conocimiento. Por el momento es todo. Agradezco su atención. Muchas gracias.